En este vídeo vamos a hacer un modelo nuevo de juguete para perro. Y para probar la calidad de este juguete tenemos a nuestras protagonistas Chloe y Katie. Ellas están en la lucha constante de a ver quién se queda el juguete. El diseño nace de sus dos juguetes preferidos, los chiches que le hace mamá con trapillo y de la pelota. Y por eso se me ocurrió hacerlo de esta manera. Me encanta verlas divertirse, pero aunque parezca que Chloe es la que va a ganar, hay una que le gana por cansancio. Y cuando Chloe ya desistió, viene a buscarnos a nosotros. Después de este momento divertido, vamos a empezar con la faena. Vamos a cortar 4 tiras de 1,5 metros de nuestra bola de trapillo hecho trenza. Y ya les conté cómo podemos hacer esta bola de trapillo con todas las camisetas que encontremos o con toda esa ropa que ya hemos descartado. Es importante también que en vez de coserlas pongamos un brochecito en la punta para que no se nos desarmen. Y una vez que tengamos las 4 tiras, lo que vamos a hacer es unirlas, ponerlas todas juntitas y vamos a medir medio metro con nuestro centímetro y a partir de ahí vamos a hacer un nudo porque eso lo vamos a reservar para poder tejer más tarde. Entonces hacemos el nudo y hacemos este proceso que ya lo hemos hecho en el juguete anterior, de pasar las tiras una arriba de la otra para hacer este nudo de macramé. Si no has entendido muy bien, échate un poquito para atrás y vuelve a mirar cómo pasan los hilos. Hoy les voy a mostrar 2 maneras de hacerla. Esta es la manera que hicimos el primer juguete, que bajábamos la parte de arriba, lo hacíamos en el aire, ¿no? Entonces bajamos, subimos y ahora la de los costados pasan por arriba y por abajo y la del otro costado por arriba y por abajo. O sea, se van encontrando. Tiramos bien para hacer el nudo bien firme. Tened en cuenta que de esta manera va a costar más que el perrito lo rompa. Ahora, la segunda manera es poner las 4 tiras como formando una cruz y las vamos encimando una arriba de la otra. Y la última va a pasar por debajo. Y ahora podemos tirar y de esta manera se forma el mismo nudo que hicimos en el aire. Lo que sí levantamos, ajustamos bien los 4 cabos, bien fuerte, porque de eso va a depender la durabilidad de nuestro juguete. Las gorditas me están escuchando decir juguete, juguete y ya están llorando para que juegue con ellas. Una vez que tengamos unos cuantos centímetros como para armar la manija del juguete, de donde la vamos a coger para tirarlo, ya veamos si la queremos más larguita, un poquito más, pero con estos centímetros ya es suficiente. Entonces, medimos la cantidad de trapillo que nos queda del otro lado. ¿Se acuerdan que habíamos dejado medio metro al inicio? Ahora tendría que quedarnos medio metro también. Desarmamos el nudo y ahora sí vamos a poder empezar con el cuerpo del juguete, uniendo los 8 cabos. Entonces, la trenza que estábamos haciendo, ese nudo de macramé que estábamos haciendo, lo vamos a continuar, pero lo vamos a hacer de 2 cabos cada uno. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Si te parece más fácil este sobre la mesa, cruzamos uno arriba del otro y el último pasa por debajo. Y ajustamos. Yo creo que este es el que mejor se entiende para los que no tienen práctica. Entonces, seguimos así hasta que lleguemos a un buen trozo del cuerpo del juguete. Ya tenemos el cuerpo armado, entonces lo que vamos a hacer es desarmar las trencitas para poder agregar la pelota y hacerle las terminaciones.
Ahora vemos que los cabos no son todos iguales, sino que han quedado algunos más largos y esos son los que vamos a usar para hacer el cierre. Vamos a levantar 2 de los cabos que seleccionamos y vamos a reservar la otra parte y los otros 2 los vamos a usar para hacer un cierre bien fuerte alrededor de todos los cabos. Esto tiene que estar bien fuerte porque van a estar expuestos a mordidas, a tirones y no queremos que se nos rompa fácilmente. Después que dimos unas cuantas vueltas bien ajustaditos, lo que vamos a hacer es pasarlo por el centro del lacito que habíamos dejado, lo subimos y con la colita que habíamos reservado tiramos y ajustamos de ambas partes. Ahora hacemos así. Espero que se haya entendido muy bien. Este es un nudo muy usado para hacer pulseritas y collares y todo eso. Y la verdad que es muy efectivo porque no se mueve. Pero le vamos a hacer un nudito por si las dudas se llega a mover o a romper. Tiramos bien de todos los cabos. Katie, ¿quieres hablar tú? ¿Está hablando mamá? Bueno, a ver si me dejan hablar. Hacemos un nudito bien fuerte y cortamos el sobrante. Ahora pasamos a la otra parte, que es cortar todos los hilos que sean más cortitos, pero vamos a reservar 4 cabos para pasarlos dentro de la pelota. Estoy haciendo esto para estar más cómoda a la hora de pasar la pelota, porque después le vamos a hacer un recortecito. Usamos un cuchillo, algo cortante, que nos permita hacerle 2 rajas a la pelota, de un lado en el otro, bien centradas. Y si tienes una aguja de colchonero, sería mucho más fácil pasarlo. En este caso lo estoy haciendo con la tijera, pero con cualquier cosa que te ayude, lo puedes hacer. Pasamos los 4 cabos por este agujerito que es bastante ajustadito, pero está hecho a propósito para que no se nos mueva y dura mucho más. Hacemos un nudo ajustado, bien ajustado y cortamos el sobrante. Vamos mirando porque en la medida que lo vas armando te vas a ir dando cuenta que queda mejor. Ahora sí voy a cortar un poco más porque no me gusta que queden tan largos, porque si no, no van a poder jugar con su pelota, que es lo que tanto quieren. Y ya podemos decir, juguete terminado y listo para usar. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te animes a hacerlo, que me lo cuentes en los comentarios y que hay mucho más de Mariela Caramela. Espero verte pronto. Bye, bye.